Hola amigos lectores, muchas gracias por acompañarnos en la primera entrevista de Los Lentes de Demian. Esta entrevista va directamente a YouTube. Nada, espero que disfruten bastante la entrevista. Acá tenemos a Orlando. Orlando es un escritor arequipeño que recientemente ha reeditado, ha lanzado otra vez su libro de cuentos llamado Mi familia y otras miserias, que lo tenemos acá al frente, ¿no? Orlando es ingeniero de sistemas. Ha hecho una maestría en docencia superior y además de eso es profesor docente en la Universidad La Salle. Además de esto, él es escritor, pero antes que nada es un hincha del Melgar, un equipo arequipeño que desborda pasión. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? No, más bien a ti el saludo para toda la gente que pueda ver este video, esta entrevista. Contento de poder conversar contigo, de que hayas leído mi libro. Asumo que con mucho interés porque lo veo lleno de anotaciones, cosa que me place de verdad, y dispuesto a conversar contigo, ¿no? Bueno, Orlando, me gustaría comenzar con una pregunta, la pregunta más baja que tengo, por supuesto. ¿Cómo es que te animas a reeditar esta edición de Mi familia y otras miserias? Comprendo que le has agregado algunos cuentos, comprendo que también por ahí debe haber alguna corrección estilística que le debes haber hecho, pero ¿cómo así te animas? Esta obra que sacas en el 2013, ¿tú decides hacerlo? ¿Es acaso el editor Ruan Huarca quien te anima a hacerlo u otra persona? A ver, mira, la primera edición sale el año 2013. La saqué con Catherine Estrada y con José Córdoba de la editorial Tribal. Ahora ha devenido en otras editoriales de José Córdoba como Surnumérica, por ejemplo, ¿no? Y sigue permaneciendo Cascahuesos. En ese 2013 yo sentía que me había preparado para escribir este libro, ¿no? Que mis primeros dos libros eran como un calentamiento de motores, pero este era el libro que yo quería escribir. Antes había publicado en el año 2007, Urgente, Necesito un retazo de felicidad, que eran unos cuentos juveniles, que tenían algunos un toque fantástico, una beta muy dispersa. Luego publiqué La prosperidad reclusa el año 2009. Pero cuando publico este libro, siento que ahí está mi esencia, ¿no? Que algunos han dicho con cierto desdén que es autoficción, ¿no? Que no hay imaginación, que es el tipo que cuenta su vida, sus intimidades. No, la literatura es algo más que eso, ¿no? Es crear un yo hipotético, un personaje que se parece mucho a mí, pero que es una posibilidad de mí. A través del recurso ficcional, yo recreo momentos de mi vida, los altero, los empequeñezco, los engrandezco, les hago alguna poda, alguna modificación que puede ser sutil o bastante notoria, ¿no? Pero lo que está acá, que parece mi vida, ¿no? Y parece la vida de mi familia, ¿no? Y de otras miserias, para hacer un juego con el título, va más allá de eso, ¿no? Y creo que tú que lo has leído, lo puedes entender. Ruan tuvo la gentileza de publicarlo con Aleteia aquí en Arequipa, pero fue más mi iniciativa, ¿no? Y lo que tú has podido notar, lo tengo que decir porque tengo que ser lo más sincero posible, es que la edición no ha estado muy bien cuidada en el aspecto justamente de las erratas. La primera edición fue prácticamente impecable, esta no ha sido tan impecable, pero sí, como mencionaste, tiene 19 cuentos nuevos que no trae la anterior, que digamos es un plus, ¿no? Quería que fuera una nueva edición, pero con algo nuevo, ¿no? Que son los últimos 19 cuentos. Que también tienen un poquito que ver con la temática de la obra, pero ya la última palabra la tienen los lectores como tú, ¿no? Por supuesto, es algo muy interesante que tú te hayas animado a reeditarlos, de hecho. Más adelante también tengo una pregunta que se desprende de esta misma, pero primero quisiera ir a la forma del texto. Como, bueno, en algún momento dice Roland Barthes, este teórico estructuralista, la obra debe hablar por sí misma, ¿no? Con la muerte del autor, la obra habla por sí misma, y yo he notado o he podido interpretar que tus relatos, por la forma en que tú escribes, los primeros están escritos desde una primera persona que denotan, de cierta forma, una forma de confesión, testimonio, una forma de testimonio de algo, casi por decirlo, de una travesura, ¿no? Lo digo por La máquina de escribir también, que es un cuentazo que también se queda en el imaginario, y podría decir que es el cuento que más ha quedado impregnado en mi memoria.
y por otro lado se siente como confesiones de un lector también, ¿no? De alguien que se refugia en la literatura. Por otro lado, los cuentos escritos en segunda persona yo los siento más como algo terapéutico, ¿no? Hasta incluso he leído una reseña acerca de Mi familia y otras miserias que dice que hasta se podría tomar a este libro como un manual antimanual para padres, ¿no? Me parece. Sí, un antimanual. Entonces, por ese lado, hay relatos que también, de alguna forma, son una forma de terapia, ¿no? Una forma de recordar lo que has hecho, ¿no? Ante esto yo te pregunto, ¿eres consciente de ello? Y por eso tratas de marcar esa técnica y dirías que se trata, o dirías tú que se trata más de un instinto de tu escritura. Bueno, para mí la literatura es una forma de terapia, por supuesto. No lo es para todos los escritores, ¿no? Hay escritores que te dicen, no, la terapia es con el psicoanalista, ¿no? Con el psiquiatra, con el psicólogo. La literatura no, para mí sí. Ojo, estoy hablando de que la literatura para mí es una forma de autoayuda, pero yo no quiero escribir, como comprenderás, libros como los de Paulo Coelho, Deepak Chopra o Sergio Pambarén, ¿no es cierto? Con el respeto que se merecen ellos porque tienen muchos lectores. Es autoayuda en el sentido de que uno encuentra en estas ficciones el único vehículo donde justamente uno puede confesar. Ricardo Piglia, gran escritor argentino, decía, yo tengo que hablar de la vergüenza, yo tengo que hablar, si lo hablamos en términos peruanos, de lo que me arrocha, de lo inconfesable, de lo que tengo ahí oculto en lo más recóndito de mí, pero que algún día tengo que mostrar, ¿no? Cómo me horrorizaba la relación con mi padre o su alcoholismo, cómo me llevaba con mis hermanas, mis hermanos, con mi madre, con las parejas a las que les fallé, que me fallaron, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay confesión, por supuesto. Hay un narrador que casi siempre está en primera persona, que parece yo, porque incluso le dicen Orlando o le dicen Maceira a sus amigos, que es una proyección de mí, es un yo hipotético, ¿no? Es un alter ego, pero no soy yo. Y las narraciones en segunda persona son la influencia de un autor que yo admiro mucho. No me quiero comparar con él, por supuesto, ni con ningún autor que seguramente admiro, ¿no? Es un premio Nobel sudafricano, John Maxwell Coetzee. Él me dejó maravillado con sus memorias. La primera se llama Infancia y la segunda Juventud. En la segunda utiliza el narrador en segunda persona, que me maravilló tanto que lo he utilizado en muchos de mis relatos, ¿no? Ese narrador en segunda persona, como que estuviera hablando a tu conciencia, ¿no? Que Vargas Llosa llama el narrador ambiguo, que me gusta mucho, ¿no? Te puedo decir que la decisión si el narrador es en primera o en segunda persona, en mi caso, utilizaste tú la palabra, es muy instintivo, ¿no? Es como que tú, ¿qué te digo? Tienes tres puertas acá, la de la izquierda, la del medio y la de la derecha, y algo te dice, hoy día lo hacemos por la izquierda, ¿no? Y que mañana te levantas y quieres escribir otra historia y dices, no, este es por la del medio. El tipo de narrador es algo muy instintivo, ¿no? Ojo, el tipo de narrador es el punto de vista. Cuando hablamos del punto de vista en un texto narrativo, no hablamos de si estamos a favor o en contra de la unión civil o del aborto. El punto de vista es desde donde mejor se cuenta la historia, ¿no? ¿Por qué decido contarlo desde el yo? ¿Por qué decido contarlo desde el tú? O el narrador omnisciente, que es el ellos, ¿no es cierto? Entonces, es muy instintivo. Es mi intuición la que gana, ¿no? Entonces, la escritura es un proceso racional, sin duda alguna, porque yo decido ponerme frente al laptop y ponerme a contar una historia, pero Vargas Llosa dice que lo que más entra a tallar a la hora de escribir ficciones es esa parte irracional, donde tú sientes que aparecen, como que se abren represas ocultas y salen cosas que tú no te esperabas, ¿no? Porque dices, voy a escribir sobre esa vez que me peleé con mi enamorada y terminamos y yo la engañé. Pero mientras estás en el trayecto peleándote con las palabras, surge otro recuerdo que asoma y enriquece la historia y te viene como caído del cielo, como que hubiera alguien que te lo otorgó y te dice, acá está esto, ¿no? Entonces, soy muy instintivo, ¿no? Osvaldo Reynoso me decía que todo escritor, él hablaba de creadores, ¿no? Porque él decía, yo no soy escritor, soy creador. Tiene que buscar su propia voz y que tiene que seguir su propia pulsión interior, ¿no? Lo más difícil es encontrar la propia voz, porque cuando uno no la encuentra suena como una copia, ¿no? Como un epónimo o un seguidor de algún otro autor que de repente lo ha consumido mucho. Entonces, por ejemplo, a mí en mi último libro, El niño de la arboleda,
que no se difundió mucho en Arequipa porque lo publicaron en Lima, me han encontrado mucho la impronta de Julio Ramón Ribeiro. Yo obviamente he leído mucho a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? A quien admiro mucho, ¿no? Pero nunca me he dado cuenta de cómo he influenciado y han marcado el tipo de relatos que yo escribo, porque tú sabes que mis personajes son desencantados, sí, y que son personajes que fracasan, ¿no? En eso hay cierta similitud. Pero yo en ese momento no digo, quiero escribir un cuento como el de Ribeiro, no. Digamos, en mi momento creativo, no sé a dónde voy a llegar, ¿no? Un escritor que admiro, como has escuchado en la mesa que hemos tenido antes de la entrevista, es Mario Vargas Llosa, pero yo no escribo novelas, recién estoy terminando una novelita corta, pero obviamente, por ejemplo, él es una influencia muy marcada, ¿no? Y el hecho de que uno en sus libros está su biografía camuflada, ¿no es cierto? Entonces, en este libro, Mis Familias Miserias, estoy yo, pero no estoy yo. Parece mi vida, pero es simplemente un simulacro de mi vida. Sí, eso es importante recordarlo, pero es una terapia, sin duda alguna, ¿no? Hay momentos o sucesos que solamente me libero esas heridas o traumas a través de la creación literaria, ¿no? Y yo aspiro a que dejen algo, ¿no? Tú me hablas de mi primera máquina de escribir, que es uno de los cuentos, digamos, que más me costó escribir por lo fuerte que es, pero sí, la verdad es que los lectores que tengo muchas veces me lo mencionan, ¿no? Y también recuerdo lo mucho que me costó escribirlo, como te imaginarás. Me imagino, sí. Y de acá se desprende una pregunta más, que también venía con la primera. En cuanto al contenido, la crítica académica te ha situado como un escritor que habla de una radiografía de la familia, ciertamente, ¿no? Considera que estás junto a Pedro Llosa y Katia Dawi, estos dos escritores que también tienen bastantes libros que hablan sobre la familia, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿consideras que es así? Bueno, a ver, yo no podría encasillar mis libros, mis historias dentro de un tipo de, digamos, de clasificación, en el sentido de que me parezco más a este que a esta, ¿no? Hay algunos libros de Katia Dawi que me han llamado mucho la atención, sobre todo los primeros, por ejemplo, Aquí hay iceberg, si no me equivoco, que me gustó mucho, y justamente ella en alguna entrevista me dijo que para ella no era una forma de terapia, ¿no? Que la terapia se hace con el psicoanalista y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en mi caso sí es así. Mira, yo te pregunto una cosa, ¿tú escribirías sobre alguien que no te importa? Bueno, no, por supuesto. Escribimos sobre gente que nos ha dejado, para bien o para mal, algo, ¿no? Una huella, un impronto, un dolor, una llaga. Pero imagínate un tipo que escribe sobre la relación difícil que tiene con su padre. Por más que el tipo se lleve mal con su papá, estás hablando de tu propia sangre. Entonces, en mi escritura, los golpes que yo dirijo contra mi padre, al fin y al cabo me los estoy dando a mí mismo, porque es mi papá, ¿no? Entonces, yo después, y esto no es una exageración, ni quiero ser grandilocuente, es tal cual me ocurre a mí. Después de escribir un relato como Mi Primera Máquina de Escribir, el que termina golpeado y destrozado por la máquina no es el coche del padre, para quienes lo han leído, sino soy yo mismo. Y por eso cuando yo termino una historia de esa, digamos, de esa envergadura, por lo que hablo, por lo que abordo, en ese momento lo que quiero es cerrar la computadora, guardar el documento y ponerme a pensar en cualquier otra cosa, pero ya no pensar en esa historia, porque es como una forma de liberación, decir ya no más. Entonces, en ese momento que termino una historia, yo lo que quiero es salir de mi casa, tomar un café o encontrarme con un amigo, tomar unas cervezas y hablar del Melgar o de fútbol, de política, de cualquier cosa, pero olvidarme de lo que acabo de hacer. Porque lo he hecho tan en serio que recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y si parto de mis experiencias, estoy volviendo a revisar momentos que me han marcado con fuego, ¿no? Entonces es algo que no es sencillo, que es bastante, digamos, complejo, si cabe el término. Complejísimo, diría yo. Y dentro de todo esto que hemos hablado de la radiografía, acerca de también el padre ficcional que está en varios de los cuentos, ¿no? Una pregunta más que se desprende es, así como Renato Cisneros, Vargas Llosa o incluso Alonso Cueto, donde exploraron la figura paterna en obras más amplias, no en relatos cortos, ¿considerarías tú escribir una novela sobre tu padre al estilo autoficción? Ahora que la autoficción, bueno,
en las 2 últimas décadas ha tomado gran relevancia, ¿no? Incluso hace 2 años Annie Ernaux gana este premio Nobel con obras escritas desde la autoficción, ¿no? Incluso no hay tanta técnica, no es un relato con un modelo aristotélico, ¿no? Sino más bien es como que un pasaje de su vida. ¿Considerarías tú entonces escribir una novela sobre tu padre al estilo autoficción? Annie Ernaux escribe novelas brevísimas, pero es una escritora que también se le critica mucho por ser autobiográfica, extraordinaria para mí, ¿no? Descarnada. Por ejemplo, El acontecimiento es una novela que habla cuando ella decide abortar. El acontecimiento es cuando ella decide abortar, en un país donde todavía no era legal el aborto, y lo hace de una manera que te conmueve, te sacude, ¿no? Dice, por lo que ha tenido que pasar una mujer en un país donde todavía no era legal abortar. Entonces, todavía estoy muy lejos, creo yo, de Annie Ernaux, genial escritora francesa, o de Mario Vargas Llosa. Y sobre Renato Cisneros, que es un poquito más cercano, que escribió una gran novela sobre su padre, el Gaucho Cisneros, en La distancia que nos separa, yo siempre cuento una anécdota que para mí es muy pedagógica. Yo fui a un congreso justamente de autoficción en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Estaba yo trabajando en la página cultural de una revista que se llamaba 7 y pude acudir al evento y me topé justamente con Renato Cisneros. Estoy hablando del año 2012, que todavía no había publicado esa novela. Y 2013, porque yo acababa de publicar la primera edición de Mi familia y otras miserias. Me encuentro con Renato, que estaba trabajando en RPP, tenía un programa en las noches, y le digo, Renato, soy Orlando de Arequipa. Mucho gusto, me dice, muy amable fue conmigo. Le digo, tengo este librito, Mi familia y otras miserias, que lo he publicado aquí en Lima, te lo quiero obsequiar para ver qué te parece. Y él muy amablemente accedió, me dijo, gracias. Y empecé a hojearlo, ¿no? Hubo otra mesa y otro break, 2 horas después, y nos volvimos a encontrar como en el café de la PUC. Y se me acercó él ahora, ¿no? Y me dijo, Orlando, sí, ¿qué pasa, Renato? He estado hojeando 2 de tus cuentos. Creo que había leído Mi primera máquina de escribir y Solo sí, si no me equivoco, los 2 primeros que estaban al comienzo, ¿no? Entonces, y me dice, tengo una inquietud, Orlando. Sí, dime. ¿Tu papá está vivo? Y le digo, sí, claro, mi papá está vivo en Arequipa. Y me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo has podido escribir estas historias con tu padre vivo, ¿no? Es que justamente mi deseo es que él las lea, ¿no? Que él pueda leer para que él a través de la ficción sienta lo que yo he vivido, lo que yo he sentido como su hijo, ¿no? Lo que a mí me ha chocado, ¿no? Entonces, lo vi como sobrecogido cuando yo le dije, mi papá está vivo, mi papá no ha muerto, ¿no? Entonces, allí recién dimensioné lo que a él le estaba costando contar lo de su padre, todavía con su padre ya muerto, ¿no? Entonces, este terreno o este camino o este oficio de la escritura no es para alguien que tiene miedo. Siempre recuerdo también a Juan Carlos Onetti, la hora de la escritura es la hora de la verdad. No hay santos, no hay temas que son tabú, no. El padre, la madre, la familia, el entorno, la clase social, tu país, lo que esté allí, la mujer amada o la que creíste amar, no. No hay miedos, ni temores, ni no, voy a esperar a que se muera mejor. No, de ninguna manera. El escritor auténtico no se casa con nadie, pero con nadie, porque está casado en primer lugar con sus historias, ¿no? Yo todavía no estoy casado, pero sé que lo que más quiero, lo que más, digamos, cuido son mis historias. A veces también me preguntan, de repente me estoy anticipando alguna pregunta tuya, no lo sé. Me dicen, Orlando, ¿no te arrepientes de alguno de tus relatos más fuertes? No. Nunca me arrepiento de lo que he escrito. Más bien me arrepiento de lo que he dejado de escribir. Tantas jornadas de exceso de alcohol, de noche, de frenesí, de terminar sin acordarte lo que hiciste todo el fin de semana, donde he perdido el tiempo en vez de escribir. Entonces, yo de lo que me arrepiento es de lo que todavía no he escrito. Pero de lo que he escrito, no tengo la menor duda de que no me arrepiento. He cumplido, sueno grandilocuente otra vez, pero recuerdo a Borges, ¿no? Imagínate compararme con Borges. Que he cumplido con mi destino de escritor. Más allá de que si recuerden mis libros de acá 2 o 5 años, ¿no? El hecho de que tú vengas a una mesa donde hablemos sobre Mario Vargas Llosa, 2 horas después me hagas una entrevista, me dice que hay cierta recompensa, ¿no? Que tú has leído con bastante intención mi libro y algo te ha dejado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, modestamente puedo decir que contigo he cumplido mi destino de escritor, ¿no? Obviamente que uno sueña pues con llegar más lejos, ¿no? En el sentido de ampliar el horizonte o tener más lectores, ¿no? Sabemos también que en Arequipa qué difícil es que conozcan autores como yo, ¿no? Entonces, no soy el único. Está Alex Rivera de los Ríos, está Jorge Montesa, está Yuri Vázquez, Gustavo Pino, que vivió en Arequipa pero es de Moquegua, ¿no? Un amigo que tampoco veo mucho tiempo pero también está en Moquegua, que es Giovanni Barletti. Hay mucha gente, ¿no? Entonces,
faltan estos espacios, ¿no? Y por eso, si me permites, quiero agradecer al Club de Lectura, y nunca pronuncio bien la palabra, ¿es Leyere? Leyere, al grupo Leyere, porque ellos, pues, la iniciativa de Tefi Bengoa, de que pongan en su plan de lecturas de este año mi librito, ¿no? Que es la segunda edición. Imagínate, no es un libro nuevo, es un libro del 2013, pero gracias a ella y el Club Leyere tengo la oportunidad de que tú me conozcas mi obra y que me hagas esta entrevista, cosa que me agrada mucho y que me invite a seguir escribiendo, para tener la oportunidad de conocer a nuevos lectores como tú. Por supuesto, muchas gracias, Orlando. Hay grandes escritores que están vivos y que realmente merecen que por lo menos hablemos con ellos o saber cuál es su proceso creativo para que dejemos algo para la posteridad, ¿no? Como es el caso de ahora, ¿no? Bien, esta es una de mis últimas preguntas, la penúltima para ser exactos. Se dice que Mi familia y otras miserias es un retrato, y yo diría que es un crudo retrato de la sociedad arequipeña. Y además, en una entrevista para estudiantes de educación, tú mencionaste que el catedrático Carlos Caballero, que ha sido uno de mis profesores, uno de mis grandes formadores también, lo habría puesto en una categoría de realismo urbano. Pero, sin embargo, yo considero una cosa, yo considero que tiene más aires por momentos, ¿no?, a la crudeza del realismo sucio norteamericano. Me gustaría saber si tienes influencias directas de algunos escritores norteamericanos que escribieron un retrato de la decadencia de su sociedad. En este caso, dos escritores representativos de ellos sería Charles Bukowski y Chuck Palahniuk. Por ahí también Raymond Carver. Entonces, ¿consideras que hay cierta influencia de estos escritores? Has mencionado dos autores que me han marcado la juventud con fuego, literalmente, ¿no? Yo no voy a renegar de los autores que he leído y que a veces releo con la misma fruición de cuando tenía 18, 19 y todavía tenía pelo, ¿no? Charles Bukowski es uno de ellos, ¿no? La senda del perdedor, sus relatos, la forma descarnada de narrar, el realismo sucio norteamericano. Y allí también podemos, obviamente, mencionar a quien tú mismo has señalado, ¿no? Raymond Carver, ¿no? Ese estilo minimalista que yo de alguna manera trato de recuperar o utilizar en mis historias. Es una mirada crítica áspera, ríspida, si quieres, de la familia, pero no de mi familia, ¿no? Digamos, la familia Maceira Guillén. No. Justamente es una crítica de la familia arequipeña, porque siempre pregunto, ¿no? Estoy hablando de una familia muy disfuncional, pero ¿acaso tu familia es perfecta? No, por supuesto que no. No existe familia perfecta, ¿no? Entonces, todos, yo creo que la literatura busca esto, ¿no? No darte respuestas, sino interrogantes, ¿no? Entonces, yo creo que él termina de leer Mi familia y otras miserias y dice, ¿y qué podría contar yo de mi familia? La cuestión es que si te atreves, porque todos tenemos historias muy duras que han surgido en el seno de la familia, pero ¿cuántos se atreven a hacerlo, no? Y en eso vuelvo a Charles Bukowski. Este poemita, así que quiere ser escritor, ¿no? Lo estoy, digamos, parafraseando, ¿no? Si me permites el término. Porque él dice, si primero tienes que dárselo a tu mamita, a tu enamorada, a tu papá o al profesor del taller de escritura creativa, no estás preparado. Si quieres escribir para llevarte mujeres a la cama o porque quieres dinero o fama, no estás listo, no es para ti, ¿no? Entonces te quiere disuadir Bukowski. Esto no es para cualquiera, no es un juego. Cuando empiezas, parece un jueguito, ¿no? Inventar mundos alternativos, ficciones verbales. No, va más allá de eso, ¿no? Es una vida distinta, un retrato duro de algo que te ha marcado y que ha marcado seguramente a otros, ¿no? Hay lectores que también me dicen, Orlando, me conmovió mucho tu libro, pero yo te puedo decir que yo he sufrido más que tú en la infancia. Por favor, yo no trato de decir que mi dolor ha sido más que el de los demás, ni que me tengan pena o lástima, no. Yo estoy hablando de cómo ha sido mi vida, ¿no? Y en eso soy totalmente auténtico. Porque yo no escribo lo que ahora han llamado o llaman con cierto desdén autoficción porque es una moda, ¿no? Porque me va a abrir las puertas a una editorial grande. No, es porque a mí me nace, son mis temas, ¿no es cierto? Soy recurrente en esto. Tengo una hermana que yo quiero mucho, yo en general quiero mucho a mis hermanos, pero en especial a mi hermana Karen, que a raíz de que ella es mamá y vive en Francia, me dice,
tenemos que sanar nuestro niño interior. Ella ya es mamá, tiene un hermoso niño que se llama Mael, ya está creciendo, y me dice, para ser buenos padres tenemos que hacer las paces con el niño interior que ha sufrido mucho, ¿no? Todos tenemos un niño interior que nos reclama ciertas cosas, que nos faltó algo, con la madre, con el padre, entre los hermanos. Entonces, la familia y lo que vives en la infancia, en la primera infancia si quieres, te marca. Cuando uno es niño hasta los 5 años absorbe como esponja cómo están los papás, lo que se dicen, cómo hablan, lo que te transmiten. Seguridad, miedo, afecto, ternura, cariño, nervios, ansiedad, desasosiego, lo que tú quieras. Entonces, acá si me permites, ¿no? en uno de los epígrafes de este librito, menciono a Alberto Fuguet, un escritor que yo también, al que yo le tengo también mucho aprecio por su novela Missing, ¿no? Y en este fragmento Fuguet dice, ¿no? Soy el escritor de la familia, la oveja negra de la cual están orgullosos y a la vez temen, el que les ha dado alegría y pena, el que provoca odios, asco y temor. La familia es un ente extraño que a la larga, si no te potencia, te anula. Todos complotan, aunque no están de acuerdo. Se arman extrañas alianzas. Dicen que la familia es la base de la sociedad. Yo creo que la socava. Cuando yo saqué la primera edición de este librito, en mi familia, sobre todo en mi familia paterna, mi familia Maceira, se empezaron a imaginar cosas que yo dije, esto está mejor que mi libro, ¿no? Decían, su madre que tanto ha sufrido con el padre alcohólico, ella es la que le ha contado todas las historias y es la que le ha financiado el libro. Decían que mi madre me había financiado el libro, ¿no? Entonces decían que era la que había provocado eso. Pero sin darse cuenta, dieron en el clavo, porque quien me enseñó a contar historias fue mi madre. Mi madre, cuando yo era un niño, y me contaba historias de aparecidos, de fantasmas, de dragones, historias fantásticas, me estaba enseñando a mentir. Pero sobre todo cuando yo doy mi examen de ingreso, el examen con el psicólogo en el colegio de La Salle donde yo estudié, mi madre antes de que yo fuera a La Salle me lanza una advertencia y me dice, hijito, tú responde nomás con seguridad, pero eso sí, nunca digas 2 cosas. ¿Qué cosa, mamá? Yo abrí los ojos muy atento, ¿no? Nunca digas que tu padre es alcohólico ni que yo fumo. Ojo, mi mamá fuma cigarros. Fumaba en ese tiempo Hamilton. Y fumaba producto de verlo a mi papá en estado etílico. Se ponía ansiosa y se ponía a fumar de la ansiedad que le provocaba verlo a mi padre mal. Entonces me decía, nunca digas que tu padre bebe ni que yo fumo cigarros. Sí, mamá, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo en ese momento, cuando tuviera un infante, decía, no lo voy a hacer. Y cosa que no hice, por supuesto, porque yo quería ingresar a La Salle, no decir que vivía en un hogar totalmente destruido, digamos, ¿no? Pero dije, en algún momento, todo esto que mi mamá me dice que nunca hables, que nunca se debe mencionar, lo tengo que hacer a través de las historias, ¿no? Entonces, este es el vehículo que he encontrado para decir lo indecible. Lo que no se puede decir ahí va vos, ¿no? Lo que uno tiene roche de decir, pero que en mi caso no hay vergüenza, ¿no? Yo creo que algo que yo demuestro a través de mis historias es que yo no tengo límites, ¿no? Ni, como te digo, algún aspecto de mi vida que me dé miedo abordar, ¿no? Recuerdo mucho que una expareja, el personaje femenino Micaela, me escribió una carta cuando terminamos. Ella al comienzo escribía muy mal y no leía mucho, pero como salía conmigo, yo le pasaba mis libros. Estoy hablando de mis lecturas, por ejemplo, Bukowski, por ejemplo, Carver, pero más allá de eso, Onetti, Vargas Llosa, García Márquez, Sábato, que tanto me maravilló de joven y me sigue maravillando. Y ella aprendió también a escribir. Cuando se despidió de mí con dolor, ¿no? Como una mujer herida puede hacerlo con un hombre que le ha fallado, la carta que me escribió me destruyó, me hizo polvo. Cuando terminé de leerla, en vez de borrarla, dije, esto tiene que estar en un libro mío. Porque si estoy hablando de las miserias de los demás, también tengo que hablar de mis propias miserias. Y si ella me mira así como si fuera peor que un gargajo, tengo que mostrarlo. Y lo incluí. Si no me equivoco, en esta no está, pero está en la primera edición. No recuerdo ya, porque acá, como te digo, he aumentado textos y saqué algunos otros. Amigos que leían mi libro me decían, Orlando, ¿te puedo preguntar algo? Tomaron sus tragos. Ya, uno no se puede sincerar sin cebada, como decía Osvaldo Reynoso. Ya estábamos un poco entonaditos y me dice, Orlando, ¿cómo hiciste para después de leer la carta que te escribió? En la ficción se llama Micaela, en la vida real tiene otro nombre obviamente que no lo voy a mencionar, ¿no? ¿Cómo hiciste para después de leer la carta que te escribió Micaela no lanzarte del puente Chilina? Yo leí una carta así, una flaca, y me lanzaba del puente Chilina. Le dije,
es lo que corresponde. Si ella ha sentido tanto dolor a mi lado, tengo que mostrar también su dolor. Yo también seguramente he sido miserable con ella. Entonces me dijo, he leído tu libro y me he acordado de mis errores, con mis parejas, ¿no? Con mis padres y también con mis amigos. Y me dice, Orlando, he terminado tu libro y tengo la convicción de que nos vamos a encontrar allá abajo. Estábamos en una cantina de acá, de Ugarte. Nos vamos a encontrar allá abajo. Yo dije, es un huequito más bacán, ¿no? Una discoteca, ¿qué hay allá abajo? No le entendí al comienzo. ¿Cómo que más abajo? Le dije, en el infierno, pues, ¿no? Tú dices que vas a terminar en el infierno. Bueno, yo me he reconocido también en el libro y yo creo que nos vamos a ver allá abajo. Salud por encontrarnos allá abajo, ¿no? Y otro amigo que estaba escuchándonos, un amigo muy tranquilo y correcto, ¿no? Me dice, Orlando, escuchaba esos comentarios del infierno, de lanzarse el puente Chilina, y yo me estaba persignando y quería irme, ¿no? Dije, ¿qué está pasando, no? ¿De qué están hablando? ¿Por qué hablan de cosas tan fuertes, no? Bueno, es que mis libros de alguna manera tienen una temática que para alguna gente es fuerte, ¿no? Y sin duda alguna no es fácil leer mis libros, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿no? Intercambiando roles, ¿a partir de qué edad podrían leer Mi familia y otras miserias? Es una carga muy cruda, de hecho, pero creo que estudiantes de último año de secundaria, de hecho, se sentirían bastante identificados con varios de los relatos. Incluso tocas temáticas muy crudas que son bastante atractivas, ¿no? Como tú dices, son temas tabú, que no se tocan mucho. Y comprenderás que el tipo de narrativa en muchos colegios, que ya me ha pasado, sería censurada, ¿no? Claro, sería censurado. Yo creo que a partir de tercero, cuarto, quinto de media no habría ningún inconveniente, ¿no? Ya acabando la secundaria, porque justamente en ese momento aparecen los personajes y como que se puede identificar, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Pero yo justamente no escribo pensando en si me van a poder leer en los colegios, ¿no? No pienso en eso, ¿no? No pienso en el qué dirán, ¿no? En que mi familia pueda decir incluso cómo ha escrito esto, quién le ha contado las historias, quién le ha ayudado a publicar el libro, ¿no? Cosa que para alguien que no tiene, pues, el apoyo de las grandes editoriales de la capital es bien complejo, ¿no? Lo sabemos todos los que escribimos en Arequipa. Uno lo hace por amor, ¿no? Nunca lo he hecho con un fin crematístico, simplemente con el hecho de compartir mis historias. Y como te digo, me place mucho poder compartirlas contigo en esta sesión, en esta jornada. Bailey te decía, ¿no?, que habían algunos libros censurados unas ediciones censuradas de su primera novela, que es No se lo digas a nadie, ¿no? Una de esas novelas habla sobre cómo su primer acercamiento sexual, ¿no?, que fue censurado incluso en su momento, y me recuerda mucho a la anécdota la conversación que estamos teniendo ahorita, donde tú me dices que quizá vayan a censurar si en algún momento te leen. Bueno, ¿no? A mí también me han reconocido en mi último libro, Juan Manuel Robles, este gran cronista y escritor de la capital, dice que mis diálogos son muy humanos, ¿no? La oralidad que manejo yo, de mi entorno, ¿no? Yo no puedo negar que también las lecturas de Jaime Bailey, a que muchos critican porque es muy ligerito, literatura light le llaman, tiene un oído portentoso, ¿no? Lo elogió el propio Roberto Bolaño, palabras mayores, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho los diálogos también de la narrativa de Bailey, pero te quiero recordar que Bailey de alguna manera arrugó. ¿Qué quiero decir con arrugó? Que la familia lo presionó tanto antes de que salga o que llegue a Lima o que se edite en Seis Barral, No se lo digas a nadie, que le decían, no vas a volver a la casa, no te vamos a dejar la herencia, te vamos a cerrar las puertas de todo lado. Y él, llorando prácticamente, lo llamó al editor de Seis Barral para decirle, mejor no, me arrepiento, ¿no? Lo llamó una madrugada y Pere Jim Ferrer, creo que era el editor de Seis Barral, con una risita un poco nerviosa, le dijo, Jaime, ya no puedo parar porque el libro ha entrado a imprenta esta tarde, ¿no? Entonces, él no pudo con el peso que le iba a provocar, el escándalo que le iba a provocar, mayúsculo, ¿no? Sobre todo por la temática de Bailey, la clase social, la homosexualidad, la droga, todo eso, ¿no? Sí. Pero él arrugó, pero el editor le dijo, ya no hay vuelta atrás, ya entró imprenta. ¿Listo? Y a veces la literatura termina siendo un acto suicida, ¿no? Sí, claro, los escritores muchas veces somos como kamikazes, ¿no? Sí. Nosotros mismos nos metemos el cuchillo, nosotros mismos nos hacemos el harakiri. Eso también es parte, ¿no?, de cómo yo entiendo la literatura. Pero bueno, lo interesante es que
los lectores se animen a conocer un poco mi trabajo, así como tú, y que ellos digan si la experiencia valió o no la pena, ¿no es cierto? Por supuesto. Y como última pregunta y así un ping-pong rápido, ¿qué estás leyendo ahora? Ahora estoy releyendo, justamente estaba releyendo un librito que es de Alonso Cueto y que habla justamente de la piel de un escritor. Contar, leer y escribir historias, ¿no? Lo estaba releyendo para recordar algunas ideas que rescataba de este autor, que me gusta más cuando hace artículos, ensayos, que cuando hace ficción. Me gusta más cuando él habla de la creación o de los libros que le han gustado. Muy, muy bueno, lo sacó el Fondo de Cultura Económica en Lima. ¿Listo? Eso lo estaba releyendo. Y bueno, también les comenté que estaba revisando, te comenté a ti que estaba revisando una novelita corta que todavía no tengo dónde publicarla, claro, y que habla justamente de esto tan mentado que es el pacto con el diablo, ¿no? El hacer un pacto con el demonio para lograr un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos estoy enfrascado en esa situación. Excelente, Orlando. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y darnos tu opinión acerca del libro y darnos tu perspectiva acerca de cómo visionas tu libro también. Para mí ha sido una gran lectura. Los invito, amigos lectores, a que ustedes también se animen a leer Mi familia y otras miserias, y también otros escritos de Orlando, que es un gran escritor arequipeño. Muchas gracias, Orlando. Gracias a ti, ha sido un gusto. Ojalá que se repita.